La patología por exceso de producción de hormonas antidiuréticas o síndrome de secreción inadecuada de ADH es un trastorno que es más preocupante por lo que hay debajo, por lo que subyace, que por la clínica que da como tal, porque lo que subyace muchas veces es un cáncer pulmonar. Cuando hay un síndrome de secreción inadecuada de ADH, lo primero a lo que vamos a irnos es a una enfermedad capaz de producir ese exceso, que sus células sean capaces de producir ese exceso, ya sea por células neoplásicas o ya sea por células inflamatorias, y en ese caso pues nos vamos a ir hacia procesos pulmonares, concretamente al cáncer, que sería la causa más frecuente, y luego tuberculosis, neumonías, por ejemplo, por legionela, etcétera, etcétera. También cuadros neurológicos, como pueden ser ACV, como pueden ser porfirias, como pueden ser hemorragias subaracnoideas, pueden producir un cuadro parecido al CADG, pueden producir también ADH, y el hipotiroidismo y el déficit glucocorticoideo son dos cuadros endocrinos en donde puede darse también esta patología. Eso es importante en el déficit glucocorticoideo para que sepamos que la hiponatremia en este caso se debe a un cuadro ADH dependiente, mientras que en el déficit de mineral corticoideo una hiponatremia por el déficit de producción de aldosterona y de su acción sobre el túbulo renal. También hay fármacos que pueden ser capaces de producir el cuadro, pero insisto que ante un CADG lo primero que vamos a pensar en los cuadros pulmonares, lo primero que tenemos que descartar es un cáncer pulmonar. El cuadro es justo lo contrario que tenemos en una diabetes insípida. En el cuadro el paciente retiene mucha más agua de la que debería y por lo tanto tenemos una hiponatremia con osmolaridad plasmática baja y con una osmolaridad urinaria alta. Hay un sodio urinario alto no solo porque retengamos mucha agua, sino porque el exceso de agua que se retiene, aunque repercute sobre todo sobre el espacio intracelular, también condiciona una mínima elevación del volumen extracelular, y eso hace que en la auricular se secreten factores natriuréticos que son los responsables de la natriuresis elevada. También otras mediciones que se hagan en plasma pueden estar bajas, hipopotasemia, hipouricemia, etcétera, etcétera. La única de estas situaciones que nos da una repercusión clínica, que pueda una repercusión clínica importante, es la hiponatremia, capaz de producir encefalopatía, confusión, etcétera, y es la que sí tendremos que manejar con un tratamiento un poco más agresivo. Normalmente el síndrome de secreción inadecuada de la ADH no es necesario confirmarlo con prueba, aunque hay una prueba de la sobrecarga de agua que nos puede servir como confirmación, pero normalmente no suele ser necesario. Es muy fácil diagnosticar simplemente por los datos que hemos dicho. Una hiponatremia con hipoosmolaridad y con volumen extracelular prácticamente normal. Como resumen, las causas principales son causas secundarias y sobre todo nos vamos a ir al cáncer pulmonar, pero tendremos que descartar también otros, recordando los endocrinos, el hipotiroidismo, el déficit de glucocorticoides. El cuadro clínico se basa sobre todo en la presencia de hiponatremia. El paciente orina menos de lo normal, pero eso incluso muchas veces ni se da cuenta y no lleva a motivo de consulta. Además, muchas veces son pacientes que ya tienen un cuadro más o menos severo y que se les diagnostica simplemente por la analítica que se le hace. Por supuesto, no hay aumento tan significativo del volumen extracelular como para producir hipertensión y para producir edema. En el laboratorio, clave, osmolaridad plasmática baja con hiponatremia y la osmolaridad alta en orina con el sodio alto también. No es necesario hacer la prueba de la sobrecarga de agua, y el tratamiento se basa en si el paciente no tiene clínica neurológica, la reposición solamente. Si el paciente tiene clínica neurológica, sobre todo si tiene algún deterioro de la conciencia, hay que intentar solucionarle la hiponatremia con un suero salino hiperosmolar, con la precaución de hacerlo en un mínimo de 24 horas, entre 24 y 48 horas, porque si no podemos dar lugar a una mielinolisis centropontina, con un síndrome pseudobulbar, con tetraplegia y potencialmente muy grave. Hay un fármaco que nos puede ayudar en los trastornos con enfermedad severa, que son antagonistas de los receptores de la ADH, como el conivaptan o el tolvaptan. Bueno, pues una vez que la hemos repasado desde el punto de vista científico, ahora vamos a repasarla desde un punto de vista un poco más lúdico. Vamos a cantarla. Con vosotros, el CADG. ¿Qué le pasa a Josefina, que hace tiempo que no orina? Ya me viene preocupando. Siempre estaba apoyardada, pero ya es una pasada, que caraja está pillando. Y los doctores que la han visto dicen que solo le encuentran una cosa que llaman hiponatremia. Tiene orina concentrada y si la pruebo está salada, que a pesar de retener no tiene edema. Y me han dicho que lo que tiene, creo que se llama un CADG. Deje de tu bien que la lleve a urgencia, para ver si le dan algo que le salga pipí. CADG. Me han dicho que le demos tetraciclina, también puede servir de carbonato de gin. CADG. Si le ponen el suero muy rapidito, le da tetrapares y se va a caer de reír. ¡Ánimo! No es cosa de brujería, el trastorno de la tía, algo debe estar fallando. No fumaba ni bebía, ni el abdomen le dolía, 100% ya está pensando. Y es que no tose ni espectora y el tiroides le funciona y tiene glucocorticoides suficiente. El doctor no se lo explica y le ha dicho, mira chica, no tendrás por ahí ningún antecedente. Deje de tu bien que la lleve a urgencia, para ver si le dan algo que le salga pipí. Me han dicho que le demos tetraciclina, también puede servir de carbonato de gin. Si le ponen el suelo muy rapidito, le da tetrapares y se va a caer de reír. Y ahora tenéis que levantaros, arriba, a bailar, venga, a bailar todo el mundo, estamos terminando el primer acto. Arriba, arriba todo, arriba.
arriba, esto también, el sector A, arriba, venga, arriba a bailar, vamos a disfrutar esta noche. Sector B a bailar, arriba, a bailar todo el mundo. Vamos arriba, venga, arriba no, vamos. Y le ponen el suelo muy rapidito, no va a desaparecer, se va a pasar. Vamos, 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 vamos. Hacia